Bueno, quiero comenzar esta sustentación primero haciendo una mención de algunos casos emblemáticos de acoso político que han padecido algunas mujeres a nivel de lo que es todo el Perú. Entonces, quiero comenzar con esta pregunta hacia el Consejo y es, ¿a qué están expuestas las mujeres que deciden participar en política en el Perú? Siguiente, por favor. Por ejemplo, estamos expuestos a lo que es difamación. En el año 2012, una joven regidora distrital de Cusco fue objeto de difamación y calumnia sobre una supuesta relación personal con el alcalde. Tuvo que responder al requerimiento de la esposa sobre un pretendido examen para determinar la paternidad de su hijo. También estamos expuestas a amenazas. En el año 2018, la candidata de Avanza País a la alcaldía distrital del Tambo recibió un arreglo floral fúnebre en su domicilio, así como llamadas amenazantes exigiéndole que renuncie a su candidatura. Siguiente, por favor. También estamos expuestas a agresiones físicas. En el año 2011, la regidora distrital de Tambobamba, Ruth Paz, fue agredida física y verbalmente por el alcalde Guido Ayerbe, quien le propinó golpes ocasionándole contusiones en el brazo izquierdo. En el año 2012, una regidora también de La Libertad fue agredida física y verbalmente por un grupo de personas a la salida de una sesión de consejo. La golpearon e increparon haber mencionado a una gerente municipal en la sesión sobre unas sumas gastadas por el vaso de leche, lo cual objetó basada en su labor de fiscalización. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los atentados, en el año 2013, unos sujetos no identificados arrojaron gasolina y prendieron fuego a la casa de la regidora de la municipalidad de Huánuco, Cecilia Rategui, mientras ésta dormía al interior de la misma. La regidora refirió que venía cuestionando al gobierno del alcalde Jesús Giles. En el año 2020, unos sujetos ingresaron en horas de la madrugada a la casa de la alcaldesa distrital de Atavillos, Marta Baldión, con la finalidad de amedrentarla. Destruyeron parte de los interiores y asesinaron a una de sus mascotas. Siguiente, por favor. También estamos expuestas a lo que es la violencia sexual y en el año 2015 una regidora provincial de Víctor Fajardo denunció haber sido agredida física y sexualmente por el alcalde. La regidora se había negado a firmar ciertos documentos administrativos. Siguiente, por favor. Esto, como acabo de mencionar, son algunos de los cientos de casos emblemáticos que existen con respecto al acoso político. Era importante empezar de esta manera para poder centrar en la necesidad de poder argumentar esta acción de este proyecto de acoso, este proyecto de ordenanza sobre el acoso político. Ahora, con respecto a lo que es la exposición de motivos, los antecedentes de este proyecto de ordenanza, yo quiero empezar con una sustentación histórica. La participación política de las mujeres ha sido un espacio reservado básicamente para los hombres por su condición de poder y privilegios en diversos ámbitos, ya sea económicos, sociales y culturales. Y las mujeres por años han gestado una lucha organizada para poder obtener los mismos derechos que los hombres. Es decir, una lucha por su reconocimiento para ser reconocidas como ciudadanas. En el caso de las mujeres políticas, el ejercicio de esta facultad, que incluye el derecho a ser elegida y elegir de forma libre a sus representantes, ha sido tradicionalmente de forma minoritaria. Esto como una muestra clara de que la violencia de género existe y persiste contra ellas, conocida como acoso político. En el Perú, el acoso político es considerado como un problema público, el cual se identifica como una situación de discriminación estructural contra las mujeres y que a su vez tiene como efecto la vulneración del acceso a la participación política de las mujeres en los espacios de la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Como parte también de la exposición de motivos, he tenido a bien exponer algunos casos de estudio, y es que el acoso político durante el periodo de gobierno regional y municipal desde los años 2011 hasta 2014 ha arrojado algunos resultados con respecto a esto, y es que 2 de cada 5 mujeres autoridades electas en gobiernos regionales y municipales han sufrido acoso político, el 71% perpetrado por presidentes regionales y alcaldes, el 48% por consejeros regionales y regidores, el 24% por medios de comunicación, el 14% por personal de gobierno regional o municipal y el 14% por un grupo o sector de la población. Siguiente, por favor.
De igual manera, en la campaña para las elecciones regionales y municipales de este año de 2014, el 40.6% de las mujeres candidatas encuestadas sintió alterado el ejercicio de sus derechos políticos por sufrir acoso. 58% hostigamiento, 43% presión, 34% violencia, 29% amenazas, 15% persecución, y siendo la cifra más alta, la violencia psicológica al nivel del 91%, física 22% y sexual al 4%. Siguiente, por favor. Ahora bien, en las elecciones del 2014 al 2016, hay un porcentaje bastante alto del 88.8% de las encuestadas que ha declarado haber atravesado alguna situación de acoso político y o violencia. Esto es como parte de un estudio que se realizó en el año 2018 por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se buscaba evidenciar estos casos de acoso. Siendo el 46.67% de casos, el agresor fue la mayor autoridad de un gobierno municipal, es decir, el alcalde. En otros casos se da que es el consejero o el regidor, ya sea a través de una municipalidad o un gobierno regional. Siguiente, por favor. Por último, tenemos también un estudio de casos para las elecciones generales del año 2016, donde el 71% de las mujeres candidatas sintió un trato desigual o injusto por parte de los medios de comunicación, y en las últimas campañas de las elecciones congresales para el año 2020, las elecciones extraordinarias, el 52% de las mujeres candidatas encuestadas expresaron haber tenido que enfrentar una situación de acoso político. Eso sin mencionar los distintos casos que ya han ocurrido en diferentes espectros de la vida política, ya sea en esta última campaña, donde han habido alertas de acoso político, y también en distintas gestiones de otros gobiernos municipales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya entrando a lo que es el sustento del proyecto de ordenanza como tal, aquí quiero presentarles la base normativa, tanto internacional como nacional, que le da sustento al proyecto de ordenanza que busca prevenir, erradicar y sancionar el acoso político en Lima Metropolitana. Y tenemos en el aspecto internacional a la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer en el artículo 7, luego la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belén do Pará, que en sus artículos 1 y 5 establece también que es una forma de violencia, una de las maneras de poder menoscabar o anular la participación política de las mujeres. Luego, la declaración del mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará del año 2015. Y ya en el ámbito nacional tenemos a la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y ya en la parte reglamentaria, el Decreto Supremo del Plan Nacional contra Violencia de Género 2016-2020. Un minuto para culminar, señora regidora. Si me pudieran ceder mi tiempo, Alejandra, cedo mi tiempo, Alejandra. Muchas gracias, regidora Margarita. Bueno, continúo. El Plan Nacional contra la Violencia de Género del año 2016-2021, que es un documento normativo donde se detalla lo que significa el acoso político y los tipos de acoso político que existen, también la Política Nacional de Igualdad de Género, la resolución ejecutiva donde se establecen los lineamientos para la atención en los centros de emergencia mujer contra lo que es la violencia familiar y sexual a mujeres políticas afectadas por hechos de acoso político. Esto con respecto a la base normativa. Siguiente, por favor. Ahora, el artículo 1 de este proyecto de ordenanza establece como objeto de la norma reconocer el acoso político como una expresión de violencia de género hacia las mujeres que requiere de urgente atención. Asimismo, tiene como objeto poder establecer los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar este acoso político contra las mujeres a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos en pie de igualdad y libre de violencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el acoso político? Se define como cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, sea por elección popular, designación o por ejercer cargo directivo o de liderazgo. Siguiente, por favor.
Aquí ya en el artículo 2, los diferentes actos que se constituyen como acoso político, que son los supuestos de hecho que establece el proyecto de ordenanza, y aquí son 8 los que se han podido implementar en un trabajo coordinado también con colectivos y organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de mujer. Por ejemplo, el primero es obligar a mujeres a realizar actividades que no corresponden a su cargo, basadas en estereotipos de género, asignar tareas de parte de una autoridad superior que no le permita a una mujer en función pública desarrollar y cumplir con las funciones políticas por las cuales fue elegida, entregar información falsa, confusa o inexacta que induzca a las mujeres, autoridades o candidatas a realizar sus funciones de manera errónea o incompleta, evitar con cualquier acción que las mujeres en función pública asistan a sesiones de trabajo, que tomen decisiones, que participen o hagan el uso de la palabra en igualdad de condiciones con sus demás pares, es decir, los regidores varones, evitar el retorno al cargo de una mujer en función pública que ha hecho uso de una licencia justificada, limitar el uso de la palabra en sesiones o reuniones o la participación en comisiones, comités u otros espacios relacionados a su cargo, limitar o impedir que se garanticen los derechos políticos de las mujeres en función pública o de aquellas elegidas con procedimientos propios de las comunidades nativas, campesinas o afroperuanas, y difundir publicidad electoral denigrante según la infracción contemplada en el numeral 7.2 de la resolución 78 del año 2018 del Jurado Nacional de Elecciones. Siguiente, por favor. Aquí ya se puede ver las personas sujetas de protección en este proyecto de ordenanza, y son 5 los incisos que se han podido trabajar para poder visibilizar cuáles son estos sujetos de protección. Y en primer lugar están las mujeres candidatas a cargos de elección popular en Lima Metropolitana. En segundo lugar, mujeres que ocupen puestos en sus organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, mujeres que sean representantes de organizaciones políticas, sociales, de base, sindicales, jurídicas, juveniles, estudiantiles o de colegios profesionales, mujeres autoridades que provengan por elección popular y que ejercen un puesto de representación de Lima Metropolitana, mujeres con nivel de funcionarias que ejercen cargos políticos en funciones ejecutivas. Siguiente, por favor. Y en el artículo 4, ya aterrizando el proyecto de ordenanza, son los mecanismos de cómo se va a implementar este proyecto de ordenanza, que va a estar a cargo de la Gerencia de Mujer e Igualdad, y precisamente a través de la Sugerencia de Servicios Integrales de Protección frente a la Violencia basada en género. Uno de estos mecanismos a implementar es el plan de atención y seguimiento a los casos de acoso político, de elaboración a cargo de la Gerencia de la Mujer e Igualdad. De igualmente, elaborar un protocolo institucional para atender estos casos, crear un registro de estos casos, porque actualmente no contamos con un registro. Básicamente lo que tenemos es las denuncias o alertas de parte de organizaciones de sociedad civil feministas que pueden de alguna manera visibilizar estas denuncias, y un procedimiento para las denuncias de acoso político. Como medios de difusión, esto estaría a cargo de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana como áreas vinculadas en coordinación, y serían campañas de difusión y sensibilización dirigidas a estas organizaciones políticas, sindicales, de base, sociales, incorporación en los cursos de formación del Servicio de Seguridad Ciudadana, la capacitación para atender estos casos, articulación con los medios de comunicación para la emisión de mensajes en franja educativa, y incorporación del acoso político en el reglamento interno del Consejo como una falta que debe ser investigada y sancionada por una comisión especial. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente, respecto al análisis costo-beneficio, la implementación de esta ordenanza no genera ningún costo para la municipalidad, y con la promulgación se va a poder contar con una ordenanza a nivel metropolitano que va a beneficiar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en un ambiente de igualdad y libre de violencia. Siguiente, por favor. Eso sería todo con respecto a la sustentación del proyecto de ordenanza. Creo que este proyecto de ordenanza es necesario, sale de la Comisión de Participación Vecinal, Mujer e Igualdad, y le impulsa también la presidenta, que en este caso es mi persona, y creo que en este mes, en esta semana y el Día Internacional de la Mujer, creo que la Municipalidad de Lima da un gran paso importante en la lucha y reconocimiento de la participación política de las mujeres en plena campaña electoral. Y creo que eso es importante poder reconocerlo.